Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente linda, ¿cómo están? Los saluda como siempre el profe Cristian y en primer lugar me deseo que ustedes y su familia estén espectacular. Bueno, vamos a continuar en este bloque que no es netamente la parte de obra, sino que toda la parte fuera de formación técnica y formación matemática, hablando de un tema muy especial, en el cual hay muchos errores de comprensión, no de compresión, el cual generalmente no se explica y si se explica solamente se define, pero ustedes, en relación de la base que le dimos matemática y de electromagnetismo de clases anteriores sobre bobinas, están en condiciones de que se les pueda explicar este tema. Por estudiar, trae su beneficio. Primero que vamos a decir, transformador. Bien. ¿Qué les voy a contar de un transformador? Un transformador lo que básicamente hace es o mantener o agrandar o achicar la tensión. Vamos de nuevo. O sea, que puede ser que tengas un transformador en el cual vos le enchufás 220 volts y de repente, ¿qué pasa? Del otro lado sale 220 volts. Y vos decís, ¿para qué vas a hacer eso? Tiene un motivo. No lo vamos a explicar en este momento. Hay otros tipos de transformadores, insisto, reitero, en los cuales se denominan transformadores aumenta de tensión, que lo que hace es agarrar y de una tensión de 220 volts elevarla, elevadores de tensión. O también, insisto y reitero, por lo hablado, hay transformadores que lo que hacen es disminuir la tensión y que de esos 220 volts vamos a obtener tensiones menores. Bien. A su salud como siempre. La gran pregunta es cómo trabajamos nosotros. Genéricamente trabajamos con los transformadores que lo que hacen es mantener la tensión. Eso que por ejemplo tenés 220 volts y sacás 220 volts, o en general con transformadores que disminuyen la tensión con la finalidad de tener en un circuito en lo que se denomina la parte de mando, que es donde el usuario va a interactuar, no el técnico, no el electricista. Nosotros, Pepe, no nos queda otra que trabajar con 220 contra 80. De esa nos zafamos. Pero sí tenemos que hacer que el usuario tenga esa posibilidad, y esa es la tendencia, que aunque en realidad el reglamento habla de circuitos que trabajan con humedad, la tendencia general es que la parte de mando, de control de todo lo que hay en una casa y de todo lo que hay en una industria sean 12 volts, con la idea de que entre nosotros, si explota un artefacto, pero el usuario, como va a recibir 48, 24, 12 volts, una patadita pequeña no le pasa absolutamente nada. ¿Está? Bien. Algunas cosas. Bueno, pena no quería borrar. La verdad que siempre pasa lo mismo. Obviamente tenía iniciado una manera de dar la clase hace 5 minutos cuando lo escribí y ya voy para otro lado. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Ya me conocen. Iba a iniciar una clase y ya la estoy cambiando en el momento. Sí, bueno, después esto cuando lo quiera dibujar no me lo voy a acordar y me voy a volver loco. Pero bueno, es así. Gajes del oficio. Bien. A ver, vamos con esto. Entonces, vamos a definir un transformador según lo que hace con la tensión. ¿Sí? Definición, entonces. Tenemos transformadores elevadores de tensión tenemos transformadores que disminuyen la tensión y tenemos transformadores que lo que hacen básicamente es
limpiar la tensión. Fíjense en elevadores, otros que disminuyen, otros que limpian la tensión, pero esa es la idea, hablamos de tensión. ¿Ok? Hablamos de tensión. El transformador va a trabajar para elevar, disminuir o limpiar particularmente la tensión de trabajo. Entonces, vamos con un ejemplo, vamos con el que más puede llegar a ocasionar dudas. ¿Qué es eso de limpiar? Ya lo mencionamos. Limpiar una tensión es cuando de repente yo tengo muchísimos metros de cable y esa tensión empieza a tener, obviamente, una señal que por la misma resistencia y la cantidad de metros que puede haber adentro de un circuito, ¿empieza qué? Empieza a ser impura, o sea, a perder la forma senoidal alterna en 220 volts, entre fase y neutro. Estamos. En ese caso, yo podría decir que limpiar una tensión hace, primero, que tensión de entrada sea igual a ¿qué? A tensión de salida. ¿Sí? ¿Sí? Tensión de entrada igual a tensión de salida. Ya no varía nada, pero ¿qué pasa? Esa tensión que sale, ¿sí? Sale más limpia, sale más perfecta la onda. Esa es la idea. ¿Sí? Bien, este es un caso en particular. Un transformador elevador, ¿sí? Lo que va a hacer es otra cosa. Pongo un ejemplo cualquiera, que yo tendría una tensión de 220 volts de tensión de entrada, le pongo, ¿sí? Tensión de entrada, y supongamos tengo 380 volts de tensión de salida, TS. ¿Sí? Obviamente, esta tensión de entrada ha sido elevada en relación a la tensión de salida. ¿Se comprende? Bien, y el último tipo de transformadores que vamos a mencionar son aquellos que disminuyen la tensión, ¿sí? Para que tengamos más espacio, porque es lo mismo, no nos va a molestar acá a nosotros, voy a agarrar, borrar este pedacito de aquí, a ver, la palabra tensión, acá ya hablamos de elevadores, la subimos aquí arriba, ¿sí? Y continuamos con esta idea que hablamos: limpiar, elevar y disminuir. Disminuir. ¿Y por qué quería el profe más espacio? Primero, para recordar la parte elemental, que lo que hace un transformador que disminuye la tensión va a ser que si, por ejemplo, yo tengo una TE, tensión de entrada de 220 volts, ¿sí? Voy a tener una tensión de salida TS, ¿sí? Por ejemplo, reglamentaria en 24 volts. ¿Y por qué dejé este espacio de más, chicos, acá? Porque esto particularmente, esto es un tipo de circuitos que ya comenzamos a estudiar cuando vimos clasificación de circuitos, que se denominan circuito MVTS. ¿Se acuerdan que existían circuitos que nosotros denominábamos de uso general, circuito que denominábamos de uso especial y circuito de los que denominábamos de uso específico, y que el uso específico había unos circuitos que agarraban y utilizaban la tensión de línea, y había otros que no utilizaban la tensión de línea, y una de las opciones era utilizar un transformador con una tensión inferior a la de línea, y eso era circuito MVTS. ¿No lo recuerdan? Lo tienen que ya saber, señores, lo tienen que saber, señoras, porque dije clasificación de circuito, no es grado de electrificación, pero es fundamental
para lo que se viene. Y fíjense, esto se trata, esto es precioso. Es precioso, porque sin darnos cuenta, cuando nosotros estemos hablando de transformadores, estamos hablando de la parte fundamental de un tipo de circuito que está en el grado de electrificación, que ya estudiaron su clasificación, pero ahora van a ver cómo hace lo que hace. Ya, si prestarían atención a ese detalle, no es que solamente estamos viendo el circuito, vamos a ver cómo hace ese transformador que va en un circuito de uso especial, no, específico, para disminuir la tensión y entregar los valores reglamentarios que el reglamento me exige. No lo nombramos, lo estamos desmenuzando de pe a pa. ¿Y por qué se puede hacer eso? Muy sencillo. Se puede hacer eso porque ustedes tienen una muy buena base en la IDEOM, una muy buena base en integración con Watt, una muy buena base en ley de Kirchhoff y todo lo que trajeron de consecuencia de resistencia, resistividad, y van a ver cómo se aplica acá. ¿Sí? Bien. Para que vean por qué vemos lo que vemos y por qué momento se da lo que se da. ¿Cómo continúa esto? Entonces, en realidad en la práctica vamos a ir con esto. Transformadores sí, ¿de qué tipo? Esos que disminuyen la tensión y que en realidad por reglamento de una tensión de entrada de 220 volts van a sacar 24 volts. MBTS, muy baja tensión, sin puesta a tierra. Así es el nombre de este tipo de circuito. Ejemplo, ¿sí? Bando de bomba de agua. Una bomba de agua, ¿sí? Tiende a tener humedad, agua y electricidad, saben que no es buena mezcla, no es buen cóctel, ¿eh? No es como el agua, no es como la soda y el vino, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, teniendo una tensión baja, van a proteger al operario. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿saben? Tenemos por un lado transformadores, elevadores de tensión, aquellos que limpian señal, que la entrada es igual a la salida hablando de tensión, y otros que disminuyen, que es lo que el reglamento nosotros clasificamos, no estudiamos, clasificamos como circuito MBTS, en los cuales las tensiones tienen que ser bajas para proteger al operador. Recuerden que un circuito tiene parte de mando y parte de carga. Y esto es muy importante. Esos 24 volts que va a operar en el MBTS va a estar, por ahora lo digo así, en lo que para ustedes hoy en día es una perilla de encendido apagado. Perilla de encendido apagado. ¿Sí? No, la bomba de agua, si es monofásica, trabaja en 220 volts. Si es trifásica, entre 80, estamos de acuerdo. Pero para encenderla y apagar, por medio de un transformador, en la botonera de encendido apagado, tengo poca tensión para proteger a aquel que está operando el agua, encendiéndolo o apagándola. ¿Se comprende? Esto es importante. Mando, carga. Carga es lo que utiliza la parte mecánica del dispositivo, del receptor, como yo le suelo decir, para funcionar. Monofásica 220, trifásica 380. Mando es lo que tengo que evitar, una tensión menor, espuria, de 24 volts, por ejemplo, que son los MBTS, para que para proteger al que usa todos los días, al dueño de la casa, ya que ahí, en el caso de utilizar una bomba de agua, bueno, electricidad y agua no es buena mezcla. Lo vemos esto, como siempre, acercamos por aquí. A ver. A ver, vamos por este lado. Empiezo a contar, ¿sí?
Transformadores, definición, vamos. Perdón, entró una llamadita y la corté como siempre. Le decía esto. Un transformador elevador, por ejemplo, lo que hace desde una tensión de entrada, dar una tensión de salida. Que de esa tensión de 220 volts, por ejemplo, la eleva a 380. ¿Sí? Hay otro tipo de transformadores que lo que hacen es limpiar la tensión. Para limpiar la tensión, eleva, disminuye, no. La tensión de entrada es igual a la tensión de salida. ¿Sí? Y hay otro tipo de transformadores que son los que disminuyen la tensión, que son estos transformadores que en realidad desde una tensión de entrada, ¿sí?, la bajan a una tensión de salida. Nosotros habíamos visto este ejemplo en los circuitos, cuando vimos la clasificación, circuitos específicos, circuito de muy baja tensión sin puesta a tierra, MBTS, por ejemplo, en el mando de la bomba de agua. Recuerden que tenemos parte de mando, parte de carga. Hablamos de la parte de mando, de control, la botonera de encendido apagado y no de la carga monofásica o trifásica que utiliza ese artefacto para funcionar. Bien, hasta acá estamos. Bien. ¿Qué quiero avanzar acá? Bueno, primero vamos a borrar como siempre porque sabemos que después se tarda, se termina perdiendo tiempo. Bien. Recuerden, por favor, esto es clasificación y no definición. Le pido disculpas. En realidad sucede que siempre arranco con la idea de mostrar una clase y la voy cambiando al momento. Y bueno, cuando uno sabe más o menos de lo que tiene que hablar, el tema lo encara en un lado y otro y siempre termina dando el mismo resultado. Que esperamos sea positivo, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo vamos a avanzar? Sencillo. Les pido que presten atención en algo. Nosotros, acá, trabajamos netamente con ese concepto de tensión. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos. Continuamos con la clase de transformadores. Bueno, nuevamente los saludo, que ustedes estén bien, espectacular, cortito porque es la misma clase. Ayer por una cuestión de batería de mi notebook tuvimos que cortar a la fuerza, así que acá estamos, ¿sí? Ayer les había comentado, hablando de transformadores, que sin definirlo, comenzamos a trabajar con qué es lo que hacía el transformador, no cómo, pero sí hablar del qué. Y básicamente lo que dijimos es que trabajando sobre la tensión o esa tensión de entrada la mantiene igual, o esa tensión de entrada la eleva, o esa tensión de entrada la disminuye. Vamos a quedarnos con ese concepto. Pero fíjense que hablamos solamente todo en concepto de lo que es la tensión. Y que lo hice así en realidad, o es como me salió la explicación, por un motivo. Porque quiero que comprendan que en el transformador se trabaja sobre la tensión de entrada generando una tensión de salida, que puede ser mayor, igual o menor. Pero la idea del transformador es trabajar con la tensión. Ojo, que es muy importante. Muy importante es tener en cuenta, que tengan en cuenta, por favor, que esto ocurre
siempre y solamente cuando esa tensión de trabajo que tenemos es alterna y nuestro tipo de señal que es senoidal. Alterna senoidal. Dos características de nuestra tensión para que pueda ser trabajada por un transformador. Eso lo vamos a agregar, ¿sí? Funcionan los transformadores con tensión alterna, ¿sí? Y la nuestra particularmente tiene forma senoidal. Senoidal, ¿recuerdan? Que hablábamos como si fuera una curvita que sube y baja, ¿sí? Bien. Chicos, ahora yo les voy a dar una definición académica de lo que es un transformador. En esa definición a la vez hace referencia a las partes y de ahí vamos a estar arrancando. Les leo y obviamente después escribo. Transformador. En un transformador encuentro dos bobinas. Bobina primaria y bobina secundaria. Esas bobinas están arrolladas y tienen un núcleo compuesto por material ferroso. Yo pondría entre paréntesis. Puede usarse chapas prensadas. En el primario se conectará una tensión de entrada que generará un campo electromagnético. Ya hablamos del concepto, nombramos bobina, palabra que tiene que ser conocida para ustedes, y nombramos fuerza electromagnética, que también tiene que ser un concepto conocido por ustedes de lo que vimos en bobina. Avanzamos un poquito más. Este campo, el campo o la fuerza electromagnética, fluirá por el núcleo cortando literalmente la bobina del secundario para ser absorbida en mayor o menor medida en una carga inductiva. Lo vuelvo a leer todo enterito. Me gustaría que esto lo tengan como definición. Pausa, play, son solamente 3 minutos. Transformador. En un transformador encuentro dos bobinas. Bobina primaria y bobina secundaria. También encuentro un núcleo compuesto muchas veces por chapa prensada. Yo pongo material ferroso, puede ser chapa, pero material ferroso es más abierto. En el primario se conectará una tensión de entrada que generará un campo electromagnético, fuerza electromagnética. Este campo fluirá por el núcleo cortando literalmente la bobina del secundario para ser absorbida en mayor o menor medida en una carga inductiva. Bien, ¿y qué es lo bueno de todo esto? Lo bueno de todo esto es lo siguiente, ¿sí? Primero, bueno, me tengo que centrar en esto, que es la definición. La idea es la siguiente, ¿sí? Fíjense las palabras raras que hay acá. Bobina. Ya saben lo que es una bobina. Bien. Segunda palabra rara, por así decir. Campo electromagnético. Para nosotros fuerza electromagnética lo habíamos definido. Ya saben lo que es una fuerza electromagnética. Y tercero, que genera una carga inductiva. Que también habíamos hablado cuando definimos tipos de fuerza electromagnética, que había una fuerza electromagnética que era inductora, cuando estudiamos a Faraday, y la influencia de tener una varita imantada que con el norte o el sur dentro del área de trabajo de la bobina entraba y salida, que esa fuerza electromagnética inductora generaba en la bobina
un movimiento de electrones que pasaba a ser tensión y corriente eléctrica. Y que esa corriente y esa tensión eléctrica, en realidad la corriente, de por sí generaba una fuerza electromagnética inducida, ya no inductora, que se oponía al paso de la corriente de la fuerza generada, ¿por qué? Por justamente nuestra barrita imantada, que vendría a ser la fuerza electromagnética inductora. Todas estas cosas se explicaron en clases anteriores para que acá empiecen a encajar y para que ahora hablemos y obviamente, por así decir, estemos repasando pero no largando de cero. Fíjense, les anoto las palabras. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros nos vamos a quedar con esta idea. Fíjense, ¿qué tenemos? Por ahora, que es lo que había dibujado ayer y yo después borré, tengo una barra ferrosa. En la actualidad la mayoría de los transformadores está compuesto por chapa prensada, ¿sí? Pero no siempre fue así, por eso yo dejo este concepto de barra ferroso, material ferroso, ¿sí? Aunque ahora se utiliza chapa prensada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decir que de un lado, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener dos bobinas. Y nosotros habíamos definido la bobina como ¿qué, chicos? Como material conductor, ¿sí? Enrollado. Particularmente alambre de material conductor enrollado. Entonces vamos a imaginarnos que ahora acá tenemos, ¿sí? Este material conductor enrollado. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense, tenemos la bobina 1 y tenemos del otro lado otra bobina que empieza a ser la bobina secundaria o bobina receptora, ¿no? Como le dedujemos. Pero imaginémonos eso. Entonces yo de acá voy a venir y voy a ¿qué? A dibujar otro material conductor enrollado. Bien. ¿Qué es lo importante? Esto, para nosotros, va a ser la bobina 1. Yo le pongo B1, nada que ver con la vitamina. La otra va a ser la bobina 2, le pongo B2. Y lo importante que yo quiero que entiendan, aquí es algo. El primer concepto equivocado que todos nos hacemos cuando estudiamos, levanto la mano, cuando estudiamos transformadores, ¿saben cuál es? Que yo acá enchufo la fase y acá sale el neutro. Eso es lo primero que uno se imagina. Dice, ah, claro, ya me imagino, acá tengo la bobina, pero este es material. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo enchufo acá la fase, en este cablecito, o en este, supongamos, lo que hace el material es transmitir la corriente. No, no es así. Lo que sí, y fíjense primero cómo sabemos que no es así. Porque en esa bobina, que es la bobina primaria, ¿qué voy a hacer yo? Voy a conectar en uno de los cables la fase y en otro de los cables va el neutro. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que entre fase y neutro, ¿qué es lo que tenga? Tengo una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial entre fase y neutro va a ser como siempre. Yo acá voy a tener mi generador de energía, ¿sí? Que lo puedo dibujar si quiero para los que tienen nostalgia, GEP, generador de energía de la prestataria, clase número 1. Qué jóvenes éramos, ¿no? Y que de ahí va un cable. Ese cable que hace, transmite, ¿sí? Justamente los electrones, pero observen, ese cable que transmite los electrones gira, 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 gira y retorna por el neutro. No es que sigue para el otro lado. Y eso es muy importante de comprender.
Porque todos creemos que lo que está ocurriendo es que este cable alimenta la bobina y que la bobina, por medio de este material ferroso, de alguna manera, por medio de un cable, mágicamente transmite la corriente al otro lado. Y no hay nada físico. No hay nada físico. No hay un cable que la fase entra acá y sale para el otro lado. No, obsérvenlo de nuevo. Tengo este generador eléctrico de la prestataria. Viene por acá la fase, los electrones circulan con un cable que hace, retorna, chicos. Entonces, ¿cuál es el tema? Pero, profe, vos no estás volviendo loco. Sí. Nos estás diciendo que por acá entra la fase, gira en un material, en un alambre conductor y regresa. ¿Cómo puede ser que se genere corriente del otro lado? Bien, ¿cómo puede ser? Qué magia, ¿no? La magia ya no es magia. Porque es cierto que cuando nosotros arrancamos la primera, segunda y tercera clase, habíamos definido fuerza electromotriz básicamente como tensión, como una tensión que genera una diferencia de potencial entre dos puntos, y esa diferencia de potencial, hablando en bruto para nosotros, electricistas, entre fase y neutro, hace que los electrones circulen y regresen. Pero a partir de la clase que vimos bobina, definimos a fuerza electromotriz no solamente como tensión, sino también como una fluctuación de un campo que es fuerza electromagnética. ¿Eso ocurría en dónde? En una bobina. ¿Y acá qué tengo? ¿Un transformador? Sí, pero ¿qué tengo acá? Olvídense de esto. Bobina 1, bobina 2. O sea que toda la magia que ocurría en una sola bobina, y por eso yo arranco a dar bobina, va a continuar y va a quedar más, va a utilizar esas propiedades de la fuerza electromotriz, que no solamente es la diferencia de potencial para que haya tensión, sino que vamos a aprovechar aquí, en el transformador, la segunda propiedad de la fuerza electromotriz, que viene a ser la generación de una fuerza electromagnética que, como ya tengo la tensión, no es inductora, es inducida. Y esa fuerza electromagnética inducida trae como consecuencia lo que dijo Faraday. ¿Qué decía Faraday? Faraday decía, cuando tenés fuerza electromagnética inducida, ¿qué tenés atrás? Tensión. Pero acá estás partiendo de la tensión, no te importa lo que hace la prestataria, tenés la diferencia de potencial, tenés el paso de la corriente y como consecuencia de esa corriente tenés esa fuerza electromagnética inducida que tenemos que ver qué es lo que hace y cómo lo hace en la bobina número 2, que no recepciona la corriente de la bobina 1. La bobina 2 recepciona la fuerza electromagnética generada por el paso de la corriente adentro de la bobina 1, y esa recepción de esa fuerza electromagnética en la bobina 2 ocasiona para nosotros ¿qué? Una diferencia de potencial, y una diferencia de potencial que ocasiona una corriente. Por eso dimos todo lo que dimos. Por eso se inició con fuerza electromagnética en la clase 1, 2 y 3, asociada a tensión. Por eso después se dio bobina, para comenzar a agrandar ese concepto de fuerza electromotriz, que ya no solamente era tensión, sino también agregábamos esa idea de electromagnetismo. Y acá tenemos la práctica, que todo eso es real y que ustedes lo van a poder palpar en su vida profesional. Bien. Muy importante. Muy importante. Entiendan que la bobina 1, que también nosotros podemos llamar la bobina primaria, un cable va conectado a la fase y el otro cable va conectado al neutro.
no es que la fase va conectada acá y el neutro acá, o que el neutro va acá y la fase allá. Se comprende porque justamente lo que hace el transformador no es trabajar con un paso de la corriente con un material conductor. No. Lo que hace el transformador es aprovechar la propiedad que tiene este material ferroso o la chapa prensada en los transformadores actuales para transferir la fuerza electromagnética. La función de esta chapa prensada no es hacer el paso de la corriente, porque recuerden, todo este cable, o no cable, alambre de cobre, ¿cómo está aislado? Al estar aislado, chicos, al estar aislada, chicas, no es que transmite corriente. La corriente entra y sale. No queda, no es que envía corriente para allá. Pero por más que esté aislado, genera una fuerza electromagnética y esta chapa prensada tiene esa característica o propiedad de permitir que esa fuerza electromagnética viaje de la bobina 1 a la bobina 2. Y cuando se recepciona a la bobina 2, lo que termina ocurriendo es obviamente que como consecuencia genera diferencia de potencial y como consecuencia de esa diferencia de potencial termina generando básicamente una corriente. Bien, esta es una pequeña introducción, pero recordamos, fase y neutro en bobina 1. ¿Llega tensión del otro lado? Sí, va a llegar tensión del otro lado. ¿Pero por qué llega tensión? ¿Llega tensión porque este material ferroso transmite, es conductor? No. Lo que hace ese material ferroso es conducir la fuerza electromagnética consecuencia del paso de la corriente dentro de esta bobina. Y recuerden, esa bobina está compuesta por alambre de cobre que está previamente ¿qué? Aislado. Y al estar aislado no transmite corriente. Pero otra de las propiedades de la fuerza electromotriz no solamente es generar tensión que genera corriente, sino también generar ¿qué? Una fuerza electromagnética que por más que el cable o el alambre de cobre esté aislado, es transmitido a esta chapa prensada y es recepcionada por la bobina número 2. Eso es lo que te dirían en cualquier lugar, pero ya por demás, de cómo funciona un transformador. Pero obviamente, y gracias a Dios, donde los demás se pueden quedar es donde nosotros vamos a comenzar. Pero alto, primero le quiero hacer ver unas cosas. Uy, se me recontra tapó el mate. Mala señal, ¿eh? A ver. Se destapó un poquito. Bien. Chicos, pensemos. Primer punto. Yo acá tengo alambre de cobre y acá también tengo alambre de cobre. Material conductor enrollado. ¿Qué quiero que recordemos? Que este material conductor enrollado que va a tener alambre de cobre. Si hablamos de cobre, ¿de qué hablamos? De algo que se llamaba Rho. 0,0172 ohm por sección dividido longitud. Concepto de resistividad, clase 2, 3, 4, se viene de la clase casi veintitantos. Este alambre de cobre tiene una resistividad específica y ustedes ya lo saben, ustedes ya lo estudiaron, saben que cuando ese alambre de cobre tenga una sección distinta a uno va a pasar ciertas cosas, que puede ser mayor y puede ser menor, y que cuando esa longitud sea distinta a un metro va a pasar ciertas cosas. Bien, y les cuento una infidencia. Cuando yo estaba dando resistividad,
por privado, y yo lo tomaba bien porque yo sabía cómo evolucionaba la clase, muchos de ustedes me decían, pero profe, ¿qué me estás diciendo? Me estás hablando de un cable que va a tener una sección menor a 1. Es imposible. Sí, fíjate, tenés cables de 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, 4, 6, 10, 16, ¿estamos de acuerdo? Pero sin saber, porque no tenían por qué saberlo, y está bien. Por eso hay cosas que a veces yo daba, que no le cerraba, y yo le decía, chicos, denme tiempo y van a ver cómo le van a ir cerrando. Nosotros estudiamos secciones menores. ¿Qué pasa con esa resistividad con secciones menores? Teniendo en cuenta que, particularmente, perdón, yo que lo sabía, de que en un momento íbamos a utilizar a lo largo de la carrera secciones de cobre menor a 1 milímetro, y este es el caso. Generalmente, chicos, la sección de cable de las bobinas primarias o de la bobina secundaria, que termina siendo que alambre enrollado, vamos a decirlo así, alambre enrollado de cobre, son siempre menores a 1. 0,5, 0,6, siempre menores a 1. ¿Se comprende? ¿Sí? Esto lo voy a anotar, ¿sí? Las secciones de bobinas, secciones de alambre voy a poner, perdón, porque si no va a parecer que la bobina tiene una sección y es en realidad el alambre que compone la bobina, son de 0,5 o 0,6 milímetros cuadrados. O sea, secciones menores a 1. Y obviamente, cuando también estudiamos ese concepto de resistividad, pero ya teniendo en cuenta longitudes distintas, se transformaba en lo que era la resistencia, y al hacer ese concepto de resistencia teníamos que una longitud. Y les cuento nomás para que sepan que esa longitud, ¿sí? Aunque es de distintos cantidad de metros, porque es así, se puede decir, por ejemplo, que yo lo he visto, que una longitud clásica de este alambre que está enrollado como primario y secundario, 60 metros. En este caso, chicos, chicas que están del otro lado, ustedes ya están en condiciones de que de poder averiguar la resistencia que tiene esta bobina al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque recordamos, por si acaso, que resistencia, no resistividad, resistencia termina siendo ρ por, que no se me vaya de la cabeza porque si no voy a estar al hilo, ¿sí? Longitud sobre sección, ¿sí? Y si por ejemplo ustedes agarraran y aplicaran este concepto teniendo en cuenta que ρ es 0.0172 ohm por sección sobre longitud multiplicado por una longitud de 60 metros en el cual voy a aplicar sobre un alambre de cobre, por no decirle cable, porque el cable viene ya aislado con PVC y esto viene aislado con un barniz de alta temperatura. Y con un alambre de cobre cuya sección, pónganle, ¿no? Puede ser 0,5 o 0,6. ¿Ustedes qué podrían averiguar, señores? ¿Qué podrían averiguar, señoras? La resistencia que ofrece al paso de la corriente esta bobina. Y obviamente, ustedes, sabiendo la sección del otro de lo que es la bobina 2, sabiendo la longitud, también van a poder crear o calcular, perdón, la resistencia que tiene esa bobina 2. Esto por ahora lo menciono, porque no me quiero meter más que hasta acá. Pero hablamos, sí quiero darle en este detalle, que hablamos de alambre de cobre, que justamente el cobre es el material conductor que utilizamos en nuestros cables genéricamente, por lo cual ya saben lo que es el concepto de resistividad. Ese concepto de resistividad lo están aplicando con un coeficiente llamado ρ, que es 0.0172 ohm por sección sobre longitud, y sabemos que ese concepto de resistividad se aplica a un concepto mayor, que es resistencia,
en el cual, aparte de ese concepto, de esa idea de Rho, tengo que tener también la longitud, que por ejemplo, lo sé, una bobina de un primario puede tener 50 o 60 metros porque lo estuve estudiando, y por otro lugar, también sé que tiene una sección que genéricamente puede ser, depende el tipo de construcción que quiera hacer el diseñador del transformador, de 0,5 o 0,6. Y con todos esos datos que ya saben, Rho, longitud y la sección real de el alambre de esta bobina, ustedes pueden calcular la resistencia de la bobina 1 y la resistencia de la bobina 2. Y por ahora paramos hasta acá. Bien. Volvemos siempre a lo mismo. Me acuerdo que me suelen preguntar, che, profe, ¿cuál es el tema? ¿Cómo puede ser, mirá, si nosotros vemos matemática ahora al arrancar el curso, hablando clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, ¿cómo vamos a hacer más adelante? Porque fíjate, profe, va a ocurrir que nos vamos a olvidar. No, no se lo van a olvidar, porque lo que hacemos es meter obra en el medio con la idea de que la parte matemática regrese siempre, porque siempre que hablemos de tecnología, vamos a estar estudiando las primeras 6 clases, aplicado en distintos conceptos. Fuerza electromotriz, corriente, obviamente tensión, resistividad, resistencia, y ahora ampliando ese concepto de lo que es fuerza electromotriz, en que no solamente es diferencia de potencial, que para nosotros es la tensión, sino que aparte de la tensión se agrega ese concepto de ¿qué? De electromagnetismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Acá tengo el alambre aislado, la corriente entra y sale. ¿Pasa por el material ferroso corriente? No, no pasa por el material ferroso o por la chapa prensada, no pasa corriente. Lo que sí transfiere esa chapa prensada es otra propiedad de la fuerza electromotriz, que es ¿qué? La fuerza electromagnética. Esa fuerza electromagnética viaja tranquilamente por la chapa prensada, se recibe en la otra bobina y en esa otra bobina que termina creando una diferencia de potencial y diferencia de potencial que termina creando corriente. Bien, ya tenemos el primer dato. Ya saben ustedes entonces que lo que ocurre acá sí, es básicamente ese mecanismo. Sabemos que tenemos alambre de cobre, al saber el alambre de cobre ya sabemos el Rho, ya sabemos cómo averiguar la resistencia. Y otra cosa importante, y les reitero, recuerden ese concepto. Primero, estamos hablando de que estos transformadores funcionan con tensión alterna. Para elevar, disminuir o mantener igual la tensión directa no se utilizan transformadores, se utilizan dínamos. Recuérdenlo. Y recuerden ese concepto que decía Faraday, que Faraday para que poder ocasionar esa diferencia de potencial que iba inherente a lo que es su ley, necesitaba que ese campo electromagnético ocasionado por la barra imantada sea fluctuante, entrara y saliera constantemente norte, sur, adentro de lo que era el área de trabajo de la bobina, con la finalidad que esa fluctuación genere una diferencia de potencial que genere una corriente. Que habíamos comentado que cuando esa fuerza electromagnética estaba fija, si agarraba la barra imantada y la metías adentro de la bobina y no la movías, o sea, no tenías esa fluctuación, no pasaba nada. Y lo mismo sería, no pasaría nada con una corriente que sería directa o continua. Al ser continua, es una recta, no fluctúa, y al no fluctuar, esto no estaría funcionando. Y que de la fluctuación del tipo de señal que trabajamos como tensión alterna, reitero, aparte de haber diferencia de potencial y paso de la corriente que entra por la fase y regresa por el neutro, lo que genera es una segunda fuerza, que es la fuerza electromagnética que se traslada por medio de la chapa ferrosa. Y ahí nos quedamos, ¿sí?
se recibe en la bobina 2 y vamos a ver despacito qué es lo que pasa. Bien, esto yo lo borro, como siempre. Recuerden, por favor, muy importante para ustedes entender que entonces, reitero por quinta vez, calculo, pero es muy importante que el transformador no funciona con corriente directa o corriente continua, solamente con corriente alterna. Y otra cosa muy importante, que como este material está aislado, tengamos en cuenta eso, que la chapa ferrosa no transmite corriente, sino transmite el segundo integrante de la fuerza electromotriz, que es la fuerza electromagnética. No es lo mismo decir que por acá pasa corriente a decir que por acá pasa fuerza electromagnética. Si no, no entendieron nada. Bien. A ver, ¿qué otra cosa podemos agregar? Tengo tanto para dar que tengo que, no me quiero saltear cosas y a la vez no me quiero desorganizar. A ver, vamos a ver. Bien, chicos, recordemos una cosa. Faraday lo que había hecho para generar diferencia de potencial que acarreaba como consecuencia una corriente era generar esa diferencia de potencial a partir de un campo magnético. ¿Recuerdan? De un imán. Nosotros acá, tengan en cuenta esto, partimos directamente de la tensión que nos manda la prestataria. Pero es importante que ustedes recuerden que cuando Faraday trabajaba, decíamos que esa barra imantada, que entraba y salía dentro del área de trabajo de la bobina, ¿cómo la llamábamos? Fuerza electromagnética inductora. ¿Sí? Fuerza electromagnética inductora. O sea, que esa fuerza electromagnética inductora crea una diferencia potencial y ahí la corriente. Pero hay una cosa importante. También habíamos dicho que había otra fuerza electromagnética. Y escuchen bien este concepto. Había una fuerza electromagnética, ¿sí? Que era la fuerza electromagnética inducida. Que esa fuerza electromagnética inducida no era en realidad consecuencia del imán que entraba y salía. Si no, no era así. Habíamos definido los pasos como que ese imán que entraba y salía dentro del área de trabajo de la bobina terminaba generando una diferencia de potencial que ocasionaba una corriente, y esa corriente que había en esa bobina tenía una fuerza electromagnética, electromagnética inducida que se oponía al paso de esa corriente. Eso es lo que dio Faraday, porque recuerden, Faraday estaba trabajando con imanes. Nosotros ya tenemos directamente la tensión alterna y con eso vamos a partir. Nosotros vamos a recordar un concepto que es fundamental. Cuando estudiamos electromagnetismo y hablamos de bobina, habíamos definido lo siguiente. Escuchen bien para comprenderlo. Que nosotros teníamos un hertz. O un hercio, como le quieran decir. Recordábamos que en un segundo yo tengo 50 Hz en la línea que tomo, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo importante de entender en todo esto? ¿Sí? Lo importante es comprender qué es lo que hace
y lo que no hace un transformador. A ver, pensemos esto. Yo voy a dibujar acá una cosa para que ustedes lo comprendan, porque esto es lo que va a terminar esa primera definición. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a dibujar acá una caja y esa caja le voy a poner la T de transformador. Entonces recordamos que sí voy a tener obviamente un cable por el cual voy a conectar ¿qué? La fase, corriente en este sentido, y tengo otro cable en el cual va a ir ¿qué? El neutro, en el cual la corriente va en este sentido. Empecemos. Primer comentario a tener en cuenta. Cuando la corriente entra por la fase, pasa por el interior de esta bobina y regresa en el transformador, ¿se cambian los hercios? Bueno, ¿qué sería cambiar los hercios? Los hercios serían lo siguiente. Yo recuerdo que, por ejemplo, ¿sí? En un segundo, o sea, imagínense que este es el segundo 0 y acá tengo el segundo 1. En este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay 50 subidas y bajadas, ¿sí? Yo voy a dibujar así, como si fueran 50, ¿sí? Obviamente no entra, por eso lo dibujo de esta manera, ¿no? Como que de acá a acá hay 50 hercios. Si nosotros, por medio del transformador, modificaríamos los hercios, ¿qué podría ser? Que de 0 a 1 ocurran dos cosas. O que tengan más hercios, o sea que fíjense que la onda sea más chiquitita, y entonces entre más. Y no sé, por decir, en vez de entrar 50 en un segundo, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Entren 120 hercios. ¿Sí? Otra opción que podría pasar sería todo lo contrario, que de 0 a 1, a un segundo, pueda tener menos hercios, ¿sí? Por lo cual, vamos a poner 0 acá, 0 segundos, 0S, 1S acá. Si yo tuviera más hercios, menos hercios, la onda sería más abierta, ¿sí? Y que, por ejemplo, en un segundo, en vez de tener 50 hercios, no sé, tuviera 30 hercios. Bueno, esto es una de las cosas que no ocurre en el transformador. Estamos definiendo características de lo que ocurre con la corriente de entrada y la corriente de salida. ¿Sí? O sea, el transformador, modifica la tensión, pero no modifica su característica de los hercios. Estos 220 volts que entran acá y que salen, que generan una corriente y que salen por el neutro, tienen 50 Hz y del otro lado, supongamos que tenga, por nombrar un ejemplo, un transformador reductor que trabaja para un circuito MVTS, por más que la tensión baja de 220 a 24 volts, la propiedad de los hercios se mantiene igual. O sea, el transformador cambia la señal, la tensión de entrada, si es un reductor, a una tensión de salida inferior, pero sigo teniendo 50 hercios en el primario, en la bobina primaria, y 50 hercios en la bobina secundaria. Se modifica ¿qué? La tensión de entrada y la tensión de salida por medio de ese campo electromagnético, si es un transformador reductor, pero la propiedad de los hercios sigue siendo de 50, ni aumenta ni disminuye. Entonces ya sabemos que aunque hay una modificación en cuanto a la tensión, en caso de un transformador reductor o un transformador multiplicador, ¿se acuerdan que podía, no sé, de 220 transformarlo, por decir cualquier cosa, en 380? Bueno, allí, chicos, directamente no modifica los hercios, modifica la tensión de entrada
a la tensión de salida o lo mantiene igual si fuera un transformador para limpiar señal, pero esta propiedad de los hercios no la va a tocar. Bien. Quiero que quede bien en claro qué es lo que no hace un transformador y por eso le estoy dando de esta manera las cosas. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que... Uy, vamos por acá. Ven aquí. Insisto, ¿sí? El transformador va a modificar la entrada, la tensión de entrada en relación a la tensión de salida. Eso sí es cierto, perdón, ahí no lo ven bien. Ahí está, ¿sí? Va a modificar la tensión de entrada a la tensión de salida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tengan en cuenta esto, ¿sí? Yo acá tengo entrada en fase, salida en neutro, en la misma bobina, esto es muy importante, fíjense que es esta bobina en la cual conecto la fase y el neutro, tengo el transformador, pero, gente bonita, la señal que nosotros utilizamos es tensión alterna senoidal, cuya frecuencia es 50 Hz, y por más que lo que puede modificar el transformador es la tensión, la diferencia de potencial de entrada y salida, no modifica los Hz. Tengo 50 en 220 volt, y si tengo un transformador de 24 volt, supónganse de salida, va a ser de 24 volt, pero con 50 Hz. No es que va a haber o más Hz o menos Hz. Se mantiene, sí, en la propiedad de 50 Hz. Bueno, eso es primer dato. Ya sabemos que entonces modificar la tensión no significa básicamente modificar los hercios o la cantidad de semiciclos que hace en un segundo la señal alterna senoidal que trabajamos nosotros. Segunda pregunta. A ver. Bueno, vamos a borrar acá lo de los hercios. Bien. Si yo tengo aquí señal, ¿sí? Que cuando entra en el transformador es una señal que es senoidal. Al ser senoidal, ¿qué va a ocurrir? Que tiene esta forma, ¿recuerdan? ¿Sí? Pasa por el transformador. Al salir del transformador, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esa señal es directa? ¿Se comprende? O sea, yo, por ejemplo, supongamos, tengo 220 volt alternos y al salir del transformador, tengo acá 220 volt continuo. O sea, ¿hay un cambio de tipo de señal? No. El transformador no cambia la señal. Lo que hace nada más es, dentro de la misma señal, que en la entrada y en la salida sigue siendo tensión alterna senoidal, lo único que realiza, chicos y chicas, en realidad es cambiar la tensión. Perdón, o la eleva o la disminuye, que esa es un poquito la idea, o la mantiene si yo quiero tener un transformador de limpieza de señal. Pero entonces, es importante que entiendan esto, que el transformador no modifica, el tipo de señal de alterna a directa o a continua, voy a poner, que es más común. Escuchen una cosa, lo que no significa que no haya un artefacto que lo hace, pero no es este. El artefacto que se encarga de modificar una tensión alterna en una tensión continua se llama fuente de alimentación. Pero el transformador no es la fuente de alimentación. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque es muy común, ¿sí? Y no quiero que sean ustedes, escuchar electricistas que confunden la idea de transformador con fuente de alimentación o de fuente de alimentación con transformador. ¿Y por qué es la confusión? Porque en realidad adentro de la fuente de alimentación tienen transformadores, pero con que el transformador sea una partecita de una fuente de alimentación, no significa que solamente es eso lo que hace la fuente de alimentación. Quizás en una de esas
lleguemos a realizar una clase mencionando que es una fuente de alimentación, pero a futuro, gente, no ahora, a futuro. Y quizás. Entonces, vamos con esto. Vengan para acá, a ver, así lo vemos. Es muy importante entender, otra vez, que yo voy a tener aquí, venga para este lado, voy a tener entonces una señal que arranca, alterna, en la cual va conectada un cable al fase, un cable al neutro, la corriente pasa por acá y del otro lado tengo una salida. Pero ¿qué pasa? Esa salida no se modifica. No es que de señal alterna termina teniendo señal continua. El transformador no hace eso. El transformador, reitero, lo que hace es modificar o mantener la tensión, pero no modifica el tipo de señal. No modifica el tipo de señal de alterna continua. Bien, no se confundan que hay un dispositivo electrónico que sí realiza ese trabajo, pero que no se llama transformador, sino que es fuente de alimentación que transforma de alterna en continua, pero no es lo que estamos estudiando. Estudiamos transformador. ¿La gente se lo confunde? Sí, ustedes no. Y quiero que sepan que la confusión viene porque dentro de la fuente de alimentación hay transformadores. Y la gente cuando ve el transformador dice, esto es un transformador. No, es una parte adentro de un artefacto electrónico más complejo. Bien, ¿qué más le puedo agregar a esto? Ya hablamos de hercios, ¿sí? Hablamos de señal. Para mencionarlo nomás, otra cosa. Tampoco modifica el tipo de señal alterna. Ustedes van a decir, ah, profe, bueno, entonces el transformador, por ejemplo, ¿es posible que siga manteniendo alterna? Sí, pero ¿y si de senoidal o senoide o coseno, porque es lo mismo, porque son todos sistemas circulares? ¿Puede ser, profe, que yo acá tengo, observen esto, me pueden decir, yo acá tengo un sistema de señal que es alterno senoidal, y al salir, si vos dijiste que sigue manteniendo alterna, tenga alterna, pero cuadrática. ¿Se acuerdan cuando estudiamos tipo de señal? Habíamos dicho que existen muchos tipos de señales alternas o señales alternas triangulares. ¿Se acuerdan? También tienen un punto cero, ¿sí? No, sigue manteniendo el tipo de señal alterna y sigue manteniendo el tipo de alterna senoidal que nos ofrece la prestataria. ¿Por qué? Porque eso lo transmite directamente la fuerza electromagnética que se genera y que es absorbida por la chapa ferrosa y que absorbe al final ¿quién? La bobina 2. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, que no solo no varía la señal alterna de la bobina 1 a la bobina 2, sino que el tipo de señal alterna no se modifica. Acá tengo en la entrada, en la bobina primaria, una señal alterna senoidal y al salir también voy a tener una señal alterna senoidal. No voy a tener una cuadrática o una triangular. O sea, quiero que entiendan que esto no pasa. Por eso lo voy a tachar. ¿Sí? ¿Sí? Esto no pasa. Yo no va a ser el caso que ustedes piensen que, a ver, yo voy a tener acá fase neutro, la entrada en alterna, pasa por el transformador y usted me va a decir, y profe, esto también es alterna, sí, pero mantiene la alterna del mismo tipo, no solamente mantiene señal alterna, sino que la alterna se va a mantener en qué sentido? En el sentido de que sigue siendo una señal senoidal, no es que sigue siendo alterna y la transforma de senoidal en cuadrática o de senoidal a triangular. Sigue siendo una alterna igualita a la misma señal de entrada, ya que se mantiene la alterna, pero con las mismas características de señal, ¿sí? Que nos da la prestataria, o sea, esto.
Un poquito más. Ahí está. ¿Sí? La curvita. Muy bien. Bien. Entonces, ya vimos que el transformador no modifica los hercios, no transforma de alterna en continua y que esa continua que genera es la misma continua similar alterna senoidal que nos da la prestataria. Bien, ya sabemos entonces, ya tenemos bien claro qué es lo que hace un transformador, ¿sí? Borramos y avanzamos. Ahora bien, les comentaba antes, muy importante para mí, que tengamos en cuenta que cuando estudiamos bobina y electromagnetismo, arrancábamos de la idea de Faraday, que Faraday para generar esa diferencia de potencial usaba, sin dudar, un campo electromagnético inductor. Pero a nosotros ya no nos interesa eso, porque ya tenemos la diferencia de potencial que nos da la prestataria, y de esa diferencia de potencial tenemos la corriente. Entonces, olvídense aquí de cómo generar la tensión. La tensión ya la están pagando con la corriente de la prestataria. ¿Sí? Vamos a partir de esa base, porque si no va a ser, vamos a retroceder muchísimo y no quiero que pase eso. Bien. A ver, lo que sí quiero agregar, a ver, primero, bueno, lo de Faraday ya lo comentamos. ¿Se acuerdan, gente, que cuando estudiamos bobina, habíamos dicho que nosotros teníamos, por un lado, ¿qué? Esta señal, ¿recuerdan? Una señal, sí, que en un segundo lo habíamos anotado arriba, pongamos que esto fuera tiempo, vamos a ponerle t, que va de 0 segundos a 1 segundo, ¿sí? Esta es la idea. Y que la idea es que en este tiempo que va, perdón, hice mal el eje, pido mil disculpas, a ver, en este tiempo que va de 0 a, 5, de 0 a 1, en este tipo de tensión que recibimos nosotros aquí, alterna senoidal, tenía 50 subidas y bajadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué quiero decir? Vamos a recordar esto. Ese experimento que Faraday había logrado haciendo ingresar el norte de una barra imantada dentro del área libre de la bobina, era el mismo efecto que ocurría cuando la onda de la tensión era ascendente y que el mismo efecto que ocurría cuando la bobina se retiraba, el norte de la bobina se retiraba, ¿sí? Era el mismo efecto de cuando eh, la señal alterna tomaba valores descendentes, o sea que se achicaban. Bien, ahora les voy a mostrar qué quiero decir con esto. Vamos a repasar. Hablando de la tensión, podemos decir que la tensión asume valores ascendentes, ¿sí? Los valores ascendentes que ocurren en la tensión es, si lo piensan bien, cuando fíjense en esto, la tensión va de 0 voltios a 220 voltios, al valor eficaz. Cuando va subiendo 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 220 volts, ¿qué ocurre? Estoy diciendo que en esta etapa de 0 a 220, ¿qué ocurre? Acá le vamos a poner más 220 volts. Los valores son ascendentes porque van creciendo. ¿Se comprende la idea? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, cuando va de 0 a 220, va ascendiendo. Bien. Ahora bien, cuando de 220 va a 0, ¿qué es lo que ocurre? Son valores descendentes, ya que desde 220 va bajando 219, 218, hasta llegar a 0 volt. ¿Estamos de acuerdo?
O sea que cuando la tensión, y esto lo voy a borrar para escribirlo arriba, así nos hacemos un poquito de espacio por aquí. Vamos a poner tensión, valores descendentes, o sea que se achican. Los valores descendentes de la tensión va a ser cuando ya llegó a 220 volt esta tensión, esta diferencia de potencial y empieza a descender, a bajar. El ejemplo va a ser cuando de más 220 volt va al rango de 0 volt. ¿Estamos de acuerdo? O sea, podemos decir que tensión de valores ascendentes es cuando va, cuando va ascendentes, ¿sí? Ascendentes va de 0 volt ¿a cuánto? A más 220 volt. Cuando esto pasa de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, va creciendo, es ascendente. Tensión de valores ascendentes. Y miren, ascendentes. ¿Sí? Ahora bien, una tensión de valor descendente es cuando ya llegando a 220 volt empieza a achicarse. O sea, ya no es más 220, sino que es 219, 218, o sea, esta etapa. Y seguimos y pensemos, ¿y qué sucede cuando de 0 va a menos 220 volt? También es un valor descendente. O sea que otro valor descendente es cuando del rango de 0 volt va a menos 220 volt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en 0 y va bajando más, va descendiendo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta llegar a menos 220. Y pensemos, y en el rango en el cual ya estoy en menos 220 y empieza a subir, ¿sí? Como esa diferencia de potencial empieza a ser mayor, porque de 220 se transforma a menos 219, menos 218, cuando va de menos 220 a 0, ¿qué termina siendo también? Termina siendo un valor ascendente. O sea, cuando va de menos 220 volt a 0 volt. ¿Y por qué le escribo todo esto? Porque recordamos que a la 3/4 parte de explicar lo que ocurría con Faraday, nosotros dijimos, y bueno, pero este tipo estaba laburando con imanes. ¿Y de qué nos sirve, profe, esto? No. Dijimos, no, tengan en cuenta que esa idea de trabajar con imanes se replica para nosotros en la onda que generamos con qué? Con la tensión alterna. La tensión alterna va a tener una parte de señales que crece, ascendente, que es lo que ocurre de 0 a 220 volt, y lo que ocurre de menos 220 volt a 0 volt, que eso va a replicar cuando se acerca el norte de la barra imantada dentro de la zona de trabajo, que fue lo que hizo Faraday, y que tiene momentos en los cuales, ¿sí?, la tensión empieza a decaer, que es cuando va de 220 volt positivo a 0 volt, o de 0 volt a menos 220 volt, que es lo que ocurría en el ejemplo que Faraday hacía cuando ya esa barra imantada había llegado al límite de nuestra bobina y lo retirábamos. Y eso atraía todas las consecuencias de electromagnetismo. O sea, no solamente hay una elevación y una disminución de esa tensión alterna, sino que también hay consecuencias electromagnéticas. Y eso es lo que vamos a reexplicar ahora. Vamos a unir ese concepto de Faraday aplicado a la bobina que tengo aquí, en la bobina 1, pero que a la vez transmite ese electromagnetismo al material ferroso o a la chapa prensada, y esa chapa prensada transmite esa señal electromagnética a la bobina 2, generando otra diferencia de potencial y generando a la vez, ¿qué, chicos?
básicamente una corriente. ¿Sí? Bien, ¿qué quiero que recuerden? Sencillito. Esto primero, obviamente como siempre lo hacemos, ya que está escrito, vamos a intentar mostrarlo para que lo vean bien. Vamos aquí. Espero no tirar nada. Ahí está. Chicos, vamos de nuevo. Quédense con esta idea. La tensión tiene valores descendentes que achican. Fíjense, si esta acá es 220, acá es 0 y acá es menos 220, los valores descendentes que se achican es referente cuando va de 220 a 0 volt, ¿ven? Disminuye, 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 pero también tengo valores descendentes desde esta etapa de 0 volt a, 200, a menos 220 volt. Estos son valores descendentes de 220 a 0 y de 0 a menos 220. Pero también tengo tensión en valores ascendentes, que es cuando crece. ¿Y cuándo es lo que cuando crece? Bueno, por ejemplo, crece cuando de 0 volt va a 220 volt, por ejemplo acá, fíjense, acá tenemos de 0 volt va subiendo 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 220, y también tengo valores descendientes acá. Cuando ya llegó a la parte más baja, que es menos 220 volt, y empieza a subir, va ascendiendo, menos 219, ¿ven? Como que esta es una subidita, es tensión ascendente. Esta es una subidita, es tensión ascendente. Esto va bajando descendente, esto va bajando descendente. Y eso empieza a empalmar con lo que Faraday explicó, pero él replicándolo en su momento con imanes. Bien, esto se borra. Entonces, bien. Chicos, una manera de dibujar, a ver si la encuentro por aquí, que me había gustado. Una manera de dibujar un transformador es la siguiente, la que tenemos acá, ¿sí? Yo quiero que sepan entonces que tengo una bobina, esa bobina va conectada a la fase, la corriente circula adentro de ese cable que está, recuerden, ese cable está aislado por medio de barniz de alta temperatura, porque ¿qué pasa? Ese alambre, al recibir la corriente, levanta temperatura y ese barniz se lo tiene que aguantar. Y a la vez tiene el retroceso. Y recuerden que tengo material ferroso, que es la chapa prensada, que yo ya borré que estaba escrito acá, que eso que es lo que genera, genera el traslado del paso magnético. Y del otro lado que tengo otra bobina. Bien, vamos a dibujarla así nomás. Ahora, yo voy a trasladar ese concepto aquí. Vamos a ver. Yo quiero que entiendan esto. Observen esto. ¿Cuándo? Adentro de un hercio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos 4 etapas? Vamos a decir que esta es la etapa número 1, esta es la etapa número 2, ¿sí? Esta es la etapa número 3 y esta es la etapa número 4. ¿Sí? Para que lo vean, discúlpenme, es muy importante esto. Acá, ¿sí? Dividimos el hercio en 4 etapas. En una etapa que sube de 0 a 220, en una etapa que baja de 220 a 0, en una etapa que sigue bajando de 0 a menos 220 y una etapa que sube de menos 220 a 0 volt. ¿Sí? Bien, que fue más o menos lo que hace un rato les comentaba.
¿Qué quiero que tengan de esto de consecuencia? Vamos a esto. Estas etapas de 0 a 220, de 220 a 0, de 0 a menos 220 y de menos 220 a 0 volt, ¿qué tiene que traer como consecuencia? Tiene como consecuencia no solamente el paso de la tensión, sino la generación de un campo electromagnético que va desde la bobina 1 hacia la bobina 2, o al revés. Entonces observen esto. Cuando la onda de la tensión va ascendiendo, ¿qué sería? En el ejemplo 1 y en el ejemplo 4, en 1 y 4, en 1 y 4, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que como la tensión va creciendo, la fuerza electromagnética que genera la bobina 1, ¿sí?, se opone al paso de la corriente. O sea que fíjense, en este ejemplo, en 1 y 4, por más que la tensión, la corriente tiene este sentido, genera una fuerza electromagnética que se opone al paso de la corriente. Reitero, cuando la señal alterna está creciendo, que sería de menos 220 a 0 volt o de 0 volt a menos 220 volt, esta señal, esta corriente, genera un campo electromagnético que va de la bobina 2 a la bobina 1. Insisto, cuando la señal senoidal alterna que recibe la bobina 1 por medio de fase neutro va creciendo, que sería en el intervalo de 0 a 220 o de menos 220 a 0, ven que va creciendo por acá y va creciendo por acá. Bueno, se crea una fuerza electromagnética que va de la bobina 2 a la bobina 1, ¿sí? Esta, recuerden, es la bobina 1 y esta, recordamos, es la bobina 2. ¿Y qué va a pasar? Escuchen esto. Cuando esa fuerza electromagnética se opone al paso de esta corriente que circula por la bobina 1, ¿qué descubrió Faraday? Que de la consecuencia de existir una fuerza electromagnética, ¿qué se genera? Una diferencia de potencial. ¿Y saben quién absorbe esa diferencia de potencial? Esta bobina de acá. Y esta bobina de acá, ¿qué va a tener? Al tener una diferencia de potencial, adivinen qué crea, una corriente. ¿Cómo esa fuerza electromagnética va para aquel sentido, oponiéndose al paso de la corriente que tengo en la bobina 1, ya que estoy utilizando el rango crecimiento de la señal senoidal, que sería de 0 a 220 o de menos 220 a 0, esta corriente es acompañada por esta fuerza electromagnética, por lo cual, entonces, en la fase 1 y en la fase 4, la corriente que se genera en la bobina 2 tiene este sentido. Entra por acá y sale por acá. Bien. ¿Se ve? Vamos de nuevo. Tengo, ¿sí? Tengo acá la señal alterna en 1 y en 4. Sería esto. 1 y 4 sería señal ascendente. 1 y 4. Cuando tengo una señal ascendente, fíjense, ¿qué ocurre? Obviamente, la corriente entra por la fase y sale por el neutro, pero cuando está ascendente en 1 y 4, lo que ocurre es que se genera un campo electromagnético que intenta oponerse al paso de esta corriente.
este paso, esta fuerza electromagnética, es absorbida por la bobina número 2 y crea una corriente. ¿Qué ocurre, chicos? Esa corriente tiene un sentido similar a la fuerza electromagnética generada, ¿sí?, por el paso de la corriente en la bobina 1. Y entonces eso le da un sentido, esa fuerza electromagnética le da un sentido ¿a qué? A la corriente que pasa por la bobina 2. Pero eso ocurre de esa manera que, fíjense, de la bobina 2 va una corriente electromagnética a la bobina 1 que se opone a la corriente real, cuando la señal está alterna, senoidal, pero ascendente, cuando va de 0 a 220 volt o cuando va de menos 220 volt a 0. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la otra etapa? ¿Qué pasa cuando la señal alterna senoidal está en 2 y 3? Bueno, vamos a ver. Cuando la señal alterna está en 2 y 3, o sea, cuando la señal alterna toma valores descendientes, o sea que de 220 va a 0 o de 0 va a menos 220 volt, ¿saben qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. Se genera una fuerza electromagnética, pero esa fuerza electromagnética que se genera por el paso de la corriente adentro de la bobina 1, escuchen bien, no le hace oposición al paso de la corriente, sino que la acompaña. Como está débil, es como que la quiere ayudar. Y al quererla ayudar, se genera una fuerza electromagnética que va de la bobina 1 a la bobina 2. Esa fuerza electromagnética la recibe, chicos, ¿sí? La recibe. Perdón, vamos por acá abajo, porque si no, no lo van a notar. Esa fuerza electromagnética la recibe la bobina 2 y al recibirla crea una diferencia de potencial con una corriente que toma este sentido. Y por eso, fíjense que hay una cosa, hay un concepto que generalmente los electricistas a veces, cuando no estudian esto, piensan que uno de los bornes de la bobina secundaria es fase y que otro es neutro. No, no es así. Lo que tenemos acá es que en la composición de la señal del transformador decimos a el cable de salida de la bobina 2, a uno le decimos alterna 1 y al otro le decimos alterna 2. No es fase y neutro, porque fase y neutro, ¿qué está? Está acá, regresa, tengo la entrada y la salida. ¿Se comprende la diferencia? Recordamos, porque yo acá no estoy transmitiendo corriente en la chapa. Esta es la chapa. ¿Qué estoy transmitiendo? Fuerza electromagnética, que es absorbida por la otra bobina y que cuando la señal alterna de la corriente que va por la bobina 1 va creciendo, genera una fuerza electromagnética que se opone al paso de la corriente. Al oponer el paso de la corriente tiene un sentido y le da un sentido a la corriente que va por la bobina 2. Pero cuando la señal alterna que va por la bobina 1 asume valores descendientes, o sea, de menos 220 a 0, de 0 a menos 220, esa fuerza electromagnética no se opone, sino que empuja a la corriente que va por la bobina 1 a continuar. Esa corriente que empuja se traslada por la chapa prensada, que es el material conductor de la fuerza electromagnética, es absorbida por la bobina número 2 y al ser absorbida crea una diferencia de potencial que crea una corriente de otro sentido. A tal sentido, me queda de un lado alterna 1 en la bobina 2 y alterna 2. No fase y neutro, porque la fase y neutro va conectado directamente a dónde? A lo que es para mí, sí, nuestro bobina primaria.
Gente, nada más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda el profe Cristian, que estén espectacular. Miren esto varias veces, que obviamente continúa. Chau, chau.